Hola a todos, mi nombre es Natalia Berrick y en este video mi persona y mis compañeras Valentina Montes y María Riel vamos a exponer sobre la maternidad subrogada. En este sentido les voy a mostrar la hoja de ruta de nuestra exposición. Empezaremos dando una definición, luego las características de la figura, los tipos de maternidad subrogada, la maternidad subrogada en el mundo, las tres posturas, la maternidad subrogada en el ordenamiento jurídico colombiano, algunos argumentos en contra y finalmente los argumentos a favor. Ok, entonces empecemos. Sabemos que la evolución de la ciencia y la tecnología ha traído consigo la aparición de un sinfín de fenómenos que, aunque son propios del ámbito de las ciencias exactas como la medicina, han afectado a las ciencias sociales y más precisamente al derecho. Y un claro ejemplo de estos fenómenos, frutos de la evolución científica, es la aparición de las técnicas de reproducción humana asistida, las cuales han aparecido como una solución eficiente al problema biomédico de la infertilidad. Y dentro de estos procedimientos científicos encontramos lo que conocemos como la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Esta manipulación de embriones humanos han dado lugar a la figura jurídica conocida como maternidad subrogada o alquiler de vientre, la cual puede ser definida como la práctica por medio de la cual una persona o pareja, sea hombre o mujer, debido a su imposibilidad de procrear, realiza un acuerdo, es decir, un contrato con una madre gestante, en la cual a través de una técnica de reproducción humana asistida, ya sea inseminación artificial o fecundación in vitro, esta persona se compromete a gestar y dar a luz a un hijo en favor de ellos, renunciando a sus derechos materno-filiales. Entonces vemos que no se busca limitar el concepto de maternidad solamente de procreación, sino que va más allá y nace una figura biológica y legal. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que las características de la maternidad subrogada es que se desarrolla a través de una técnica de reproducción humana asistida, como ya lo mencioné anteriormente, únicamente, y tiene su origen en el acuerdo, es decir, contrato de las partes o voluntades que participan en el procedimiento, tanto los padres de intención, como se les llama aquí, y la madre gestante. Y como resultado de este acuerdo, la madre gestante desde antes del embarazo renuncia a sus derechos materno-filiales y se los concede a los padres de intención. Y el individuo o pareja biológico o no biológico, dependiendo de el proceso que escojan, adquiere derechos sobre el nacituros, que vendría siendo el término jurídico que se le designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Entonces ya vemos que esta figura jurídica tiene varias características que la diferencian y la identifican de otro tipo de procedimientos parecidos. Ahora mi compañera María de Los Ángeles va a explicarnos sobre los tipos de maternidad subrogada. Gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es María Riel y yo les voy a estar hablando de los tipos de maternidad subrogada y de sus argumentos en contra. Entonces, comenzando con los tipos, primero tenemos la gestación subrogada tradicional o parcial, en la cual la gestante es también la mujer que aporta la carga genética. Entonces, en este caso se refiere a una gestación subrogada que se realiza a partir de una inseminación artificial con el semen del futuro padre. También tenemos la gestación subrogada gestacional o completa, en la cual la gestante no cede sus óvulos para la creación del embrión que va a gestar, sino que la dotación genética proviene de la futura madre del niño o en algunos casos también puede haber una tercera persona involucrada que sea una donante de óvulos. Y estos serían como los dos tipos a nivel biológico. Pero también tenemos otros dos tipos que ya van más enfocados a las razones por las cuales se va a llevar a cabo la maternidad subrogada. Entonces, en primera medida tenemos la subrogación altruista, que en este caso se presenta cuando la madre gestadora decide llevar a cabo el procedimiento de maternidad subrogada de forma gratuita debido a que existen ciertos lazos de amor, de amistad o de algún tipo de parentesco con la pareja contratante. Y también está la subrogación económica, en la cual la madre gestadora recibe de la pareja contratante una contraprestación o pago por concluir el embarazo y entregar el producto de la concepción al nacer, que también se puede llevar a cabo de forma directa junto con los padres contratantes o mediante agencias.
Gracias María por tu intervención. Ahora vamos a ver cuál es la perspectiva que se tiene sobre la maternidad subrogada en el mundo. Y hemos identificado tres posturas que predominan. La primera postura es la prohibición total de la gestación por sustitución. En países como España, Alemania, Austria, entre otros, han prohibido de manera estricta la práctica de la gestación por sustitución y han determinado la nulidad absoluta de cualquier tipo de contratos que se lleven a cabo en su jurisdicción. En segundo lugar, tenemos la segunda postura, que es la admisión cuando es altruista y cuando cumple ciertos requisitos en estados como Australia, México, Grecia, Israel, Brasil, Canadá y Reino Unido. Se permite la celebración de ciertos acuerdos a practicar la maternidad subrogada, condicionando su perfeccionamiento y legalidad a la finalidad de dicho procedimiento, que debe estar desprovisto de cualquier interés económico o comercial y debe estar sujeto a los requisitos procedimentales propios de cada ordenamiento. Por último, tenemos la tercera postura, que es la admisión amplia. En países como India, Ucrania, algunos estados de Estados Unidos han optado por admitir ampliamente la práctica de estas técnicas de reproducción y, en consecuencia de ello, la celebración de negocios jurídicos válidos para el arrendamiento de vientre, teniendo como pilar la autonomía de la voluntad de las partes. Y en otras palabras, esta es una regulación flexible que en gran medida limita sus condiciones a las estipulaciones contractuales hechas por las partes. Y obviamente va a variar dependiendo del lugar donde se lleve a cabo. Por ejemplo, entre los mismos estados de Estados Unidos, para la redundancia, es muy diferente porque cada estado tiene sus propias leyes y eso es lo que va a como que a regular el proceso. Eh, Ahora tenemos la maternidad subrogada en el ordenamiento jurídico colombiano. Y ustedes se preguntarán por qué Colombia no está clasificada en ninguna de las posturas que dije anteriormente. Y la razón de esto es por la inexistencia de normas jurídicas que regulen la materia, a pesar del evidente auge mundial de la maternidad subrogada y de las técnicas de reproducción humana asistida. El órgano legislativo colombiano no ha adelantado las reformas pertinentes que permitan brindar seguridad jurídica en el desarrollo de estos procedimientos, generando así vacíos normativos que afectan la validez y eficacia de los negocios jurídicos a través de los cuales se lleva a cabo la maternidad subrogada. Entonces, como que se evidencia esta omisión estatal, que tiene magnitudes muy grandes, porque no hay como que una ley que lo regule. Y, por ejemplo, revisando como la normatividad colombiana, hemos encontrado algunos antecedentes, por ejemplo, que han sido presentados dos proyectos de ley con idéntico contenido por senadores de la República en diferentes años, pero estos proyectos no han pasado más allá de algunos debates y luego los archivaron. Entonces nosotros también leímos un estudio donde analizan como que la normatividad colombiana y ellos consideran que es viable afirmar que aunque no exista una regulación específica en la materia, tampoco existe una norma que lo prohíba, por lo que es, en comillas, legal o permitido. Lo que había dicho antes, con fundamento en el artículo 41 de nuestra Constitución Política, el cual otorga los mismos derechos de los hijos naturales a aquellos que hayan sido procreados con asistencia científica, podría decirse que el arrendamiento de vientre está permitido, porque la ley le da los mismos derechos tanto a los hijos naturales, es decir, que fueron concebidos tradicionalmente, le da los mismos derechos también a los hijos que fueron procreados con asistencia científica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo de un contrato de maternidad subrogada en el estado de California, en Estados Unidos. Vemos que es un contrato muy específico, que tiene todo muy detallado. Y también tenemos aquí algunos precios, dependiendo como del país, va a ser más barato, más caro. Y también dependiendo del país, o sea, la regulación va a ser más fuerte o menos fuerte, o sea, los requisitos que requiere. Entonces vemos que en Estados Unidos el proceso como aproximadamente cuesta unos 110.000 euros y el precio va bajando dependiendo del país.
Ahora mi compañera María de los Ángeles va a proseguir con los argumentos en contra. Adelante. Ahora vamos a continuar exponiendo algunos de los argumentos en contra de la subrogación. En primer lugar, se hace necesario entender que las mujeres pueden ser obligadas o coercionadas a aceptar este procedimiento, por ejemplo, mediante la presión emocional, mediante amenazas o incluso promesas relativas a sus trabajos u otro tipo de remuneración económica. Y el componente económico va a ser particularmente importante para entender las asimetrías de poder que se presentan en el proceso de la subrogación. Con respecto a la situación económica, la literatura revisada muestra que los padres de intención suelen ser mayores, más ricos y más educados que las madres sustitutas, lo cual va a crear un notorio desequilibrio de poder, el cual puede afectar tanto a la mujer como al niño. En este caso, en la mayoría de los casos, la mujer que da luz, así sea ucraniana, india o estadounidense, que son países donde esta práctica es generalizada, la mujer suele ser más pobre que los padres contratantes que pagan por el niño. Por ejemplo, en el caso de la India, esta mujer a menudo procede de una aldea cercana a la clínica de subrogación, y en el caso de los Estados Unidos, por lo general se trata de una mujer casada que pertenece a la clase obrera. Además, hay otro aspecto sumamente importante que es necesario reconocer, y es el desapego psicológico del bebé y de las madres gestacionales. Algunos estudios médicos y psicológicos resaltan la importancia de los vínculos que se crean a lo largo del embarazo entre la madre y el niño, y la importancia que estos vínculos tienen para el desarrollo adecuado del infante. Y a largo plazo puede tener ciertas consecuencias en su conducta, en sus comportamientos, que pueden ser similares a aquellas de los niños abandonados para adopción. En este caso de la subrogación, el niño es tratado como una mercancía o como un objeto que surge de un acuerdo legal. Es decir, que el objetivo de la subrogación se va a basar en cumplir el deseo de los adultos de permitir que los padres, sean extranjeros o sean nacionales, satisfagan su deseo de tener un hijo a cualquier precio. Y en este caso tampoco se tiene en cuenta la historia de la madre sustituta. Es decir, generalmente se le describe a esta mujer como una mujer feliz, y a los compradores como parejas bien establecidas, estables, con ingresos altos, que pertenecen a la clase media, media alta, que son capaces de dar al niño una buena educación y cubrir todas las necesidades que él tiene. En este caso, la pareja que paga por el bebé constituye una verdadera familia y no se presenta realmente a la mujer que da luz como la madre del niño, ni siquiera se le presenta como una persona con una historia y con una voluntad propia y con sentimientos propios, sino que se reduce su papel a un alma caritativa que ayuda a las personas que pagan por el niño a satisfacer sus deseos y necesidades. Otra de las problemáticas que puede surgir de la subrogación es el turismo reproductivo. Y en este caso, en este proceso, la mujer alquila su cuerpo. Y esto podría dar la posibilidad de que la subrogación se constituya como una nueva forma de explotación y trata de mujeres. Y es que la gestación por sustitución realmente sí supone una explotación de la mujer, porque conlleva la utilización de mujeres pobres por las ricas, o como consecuencia del turismo reproductivo a la utilización de las mujeres de países del tercer mundo o países periféricos en vía de desarrollo por las mujeres de países del primer mundo. Y en este caso, la gestación por sustitución importa una cosificación de la mujer, debido a que la gestante se convierte en un ambiente o en una incubadora humana para el hijo de otra persona. Y esta cosificación atenta contra la libertad y la autonomía de las mujeres, porque en muchos de los casos ellas no consienten a llevar a cabo este proceso de forma libre, sino que son coercionadas a hacerlo. Entonces, realmente también hay otro componente que tiene un impacto, y es a nivel socioeconómico. Entonces se afirma que es discutible si las mujeres realmente están eligiendo libremente
llevar a cabo este proceso o si su voluntad está condicionada ya sea a nivel social o económico, es decir, que sean las circunstancias y su contexto y su posición de vulnerabilidad la que las lleve a aceptar la subrogación. Por ejemplo, en el caso de la India, los óvulos de mujeres blancas se inseminan con el semen de hombres blancos y el embrión se implanta en el útero de mujeres indias. En este caso, los niños no tendrán ninguno de los rasgos de las mujeres que los parieron y tampoco van a llevar sus apellidos y en algunos casos ni siquiera llegarían a conocerlas. Y estas mujeres de la India por lo generalmente son pobres, proceden de aldeas cercanas y el pago que reciben por llevar a cabo el proceso de subrogación, de acuerdo con la literatura revisada, puede ser hasta 10 años de salario. Y en este caso los compradores pueden ser estadounidenses, europeos, australianos, japoneses o incluso indios ricos. Y como ya se ha mencionado anteriormente, pueden ser parejas heterosexuales que no han podido tener hijos, hombres homosexuales, mujeres homosexuales y hombres solteros. Entonces, en este caso, si es posible evidenciar esa jerarquía entre los compradores que generalmente provienen de países desarrollados a realizar prácticas de turismo reproductivo en países en vía de desarrollo como lo sería la India. Y este proceso se ha visto favorecido por ciertos avances tecnológicos. Por ejemplo, a inicios de los años 90, el trasplante de embriones se hizo realidad. Entonces, se podría implantar el óvulo fecundado de una mujer en el útero de otra. Y así, la madre de alquiler podría dar a luz a un niño que no tenía ningún vínculo genético con ella. Y esto se conoce como la gestación subrogada, que se diferencia a la tradicional en donde sí se utiliza el óvulo de la madre sustituta, es decir, que sí hay una carga genética en el niño. Y es aquí, con estos avances tecnológicos, donde el óvulo que va a ser implantado no tiene ninguna relación o ninguna carga genética de la mujer que va a dar a luz, se empieza a propagar esta práctica del turismo reproductivo en países como la India, donde la población empezó a interesarse por la industria de la subrogación. Y aquí una madre india puede tener un hijo con rasgos de una familia que proviene de Occidente, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que esta práctica de la subrogación podría desembocar en trata de seres humanos con fines reproductivos. Es decir, que se puede dar explotación, extorsión y ciertos abusos éticos que van a estar relacionados con fines de subrogación. Y que de esta forma las madres de alquiler serán objeto de abusos con total impunidad, ya que generalmente se encuentran en una posición socioeconómica vulnerable donde pueden ser maltratadas y abusadas por los compradores o por las clínicas de subrogación. Y para finalizar, vamos a hablar un poco sobre cómo se lleva a cabo el proceso de la subrogación mediante agencias, que generalmente esto se presenta en países como la India. Entonces, una vez que la madre de alquiler ya ha firmado el contrato, esta queda en manos de la agencia de subrogación y le piden que no puede tener relaciones sexuales, no puede fumar, no puede beber y tiene que obedecer a todos los tratamientos y los exámenes físicos que se prevén en el programa. En algunos casos, los padres compradores tienen el derecho a exigirle que aborte si los resultados no son normales, pero aquí no se incluye la preferencia por el sexo del bebé. Y en este caso, si la madre sustituta cambia de opinión y quiere abortar, esta puede ser acusada de incumplimiento de contrato y verse obligada a pagar por concepto de daño. Asimismo, toda acción que realice la madre que pueda ser potencialmente un peligro para la salud del feto se considera como un incumplimiento de contrato y la agencia de subrogación está en el derecho de demandar a la mujer embarazada.
Tampoco el equipo médico va a estar de su parte. En este caso, si el médico anuncia que debe llevarse a cabo la cesárea, la madre de alquiler no tiene derecho a negarse. Es decir, que el feto que crece dentro de ella no es suyo, sino de los compradores y por lo tanto debe obedecer a todas las normas que se le imponen en el contrato con la agencia. Asimismo, el proceso físico que atraviesan es sumamente complicado porque deben recibir diferentes tratamientos médicos, tienen que inyectarse hormonas 2 o 3 veces al día durante varios meses para elevar las posibilidades de concepción. Y también bajo esta misma línea se puede implantar con frecuencia más de un óvulo fecundado para poder tener éxito en la operación. Y en este caso también otro de los motivos por los cuales esta industria de la subrogación se traslada a países en desarrollo no es solamente porque el proceso le resultaba más económico a los compradores, sino que también se evitaban casos de litigio por la custodia de los menores, ya que en este caso, pues algunas de las madres biológicas no tenían acceso a la educación o los contratos eran escritos en inglés, por lo que realmente no tenían conocimiento sobre lo que estaban firmando y se aprovechaban de esta ignorancia para poder colocar términos injustos y coercionarla a obedecer con todos los términos que se colocaban en el contrato. Entonces, en muchos casos no logran acceder a sus derechos jurídicos o a mecanismos de justicia donde puedan defender sus derechos. Asimismo, ellas pues están obligadas a realizarse todos los exámenes médicos que se les exijan y en algunos casos donde quedan embarazadas de gemelos, los padres compradores pueden obligarla a abortar o a someterse a una reducción de feto. Entonces, cuando se firma el contrato de la subrogación, la existencia de las embarazadas se reglamenta hasta el más mínimo detalle, incluso de su vida privada, y las mujeres pues son coercionadas en esta industria. Y aquí es donde se puede identificar el nivel de cosificación del cuerpo de la mujer que se lleva a cabo en el proceso de la subrogación. Mi nombre es Valentina y bueno, continuando con los argumentos a favor, lo primero que debemos dejar claro es que la subrogación comercial se hace con fines económicos y la subrogación altruista se hace más por vocación. Entonces, ¿qué pasa si quiere interrumpir el embarazo? Desde la subrogación comercial es importante mencionar que siempre están mediadas por contratos, en los cuales hay vacíos legales que podrían sugerir que la mujer no tiene derecho a interrumpir el embarazo en cualquier momento de la gestación. Y en la subrogación altruista hay como una cierta carga moral que limitaría la acción de las mujeres en el sentido de que no estarían muy dadas a interrumpir el embarazo. Sin embargo, para las personas que están a favor, es importante recalcar que los derechos sobre las mujeres priman, sus derechos humanos priman sobre cualquier decisión que puedan tener los padres de la persona que se está gestando en el otro vientre. Entonces, eso es primeramente lo que se debe mencionar, que ninguna persona que acceda a tener una maternidad subrogada está en contra de los derechos de las mujeres y está en contra de interrumpir el embarazo, por más que un contrato quiera dictar lo contrario, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Lo segundo, ¿de dónde es mi hijo si la madre subrogada es de otro país? Usualmente se le otorga la nacionalidad de los padres que, pues, accedieron a esta gestación por otro vientre. Sin embargo, también responde a políticas, válgase la redundancia, políticas administrativas de las embajadas y consulados de cada país. Entonces es una pregunta muy amplia por responder. No existe una trata de niños, existe una patria potestad y no hay una tenencia de un ser humano. Eso se basa en que un argumento que se utiliza en contra de la gestación subrogada es que básicamente están vendiendo a las personas, pero no se puede vender algo que primeramente no se tiene o que no existe de manera potencial. Es decir, cuando se accede a una gestación subrogada, como es de entendimiento común, el feto no es un ser humano como tal. Se viene a entender el ser humano desde el momento que tiene conciencia. Entonces, no puede existir una trata de niños porque no hay una conciencia humana del ser.
Es decir, la persona que está dentro del vientre de la otra persona no es un ser, no es una persona y no tiene una identidad hasta que sale de ese vientre. Entonces, por eso mismo se habla de una patria potestad. Bueno, que es la que se cede al momento de nacer, de la mujer gestante hacia pues, los padres de la persona que estaba dentro de su vientre. Mujeres normales, vínculos naturales y ceder a los niños voluntariamente. Incidencia de la occidentalidad en la maternidad e investigaciones científicas. ¿Qué pasa? Que uno de los argumentos que se utiliza en contra de la maternidad subrogada es que las mujeres tenemos ciertos vínculos naturales con las personas que gestamos. Y aunque esto puede ser cierto, también está comprobado que la maternidad se desvincula del proceso de gestación. Entonces, eso es un postulado muy occidental que tenemos, que todas las madres, que todas las personas que son madres, las personas gestantes, quieren ser mamás. Entonces, para entender los argumentos a favor, hay que entender que la maternidad no es gestación. Entonces se ceden a los niños voluntariamente, claro, porque no hay una conexión, no existe una conexión más allá del proceso natural que se da. El embarazo se convierte en una función al servicio de otros. Entonces, aquí la pregunta central dentro del debate es si esto define o degrada el valor de la mujer. Es decir, aquí, desde los argumentos en contra, se está suponiendo que las mujeres, a través de esa función que tienen de dar la vida, ellas quieren ser automáticamente mamás o quieren tener cierta responsabilidad sobre los niños. Entonces, esto define o degrada el valor de la mujer. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué determina que la mujer quiera ser mamá? Ese es como el argumento de fondo. Entonces, los grupos religiosos dicen que la idea que el feto es independiente de la madre es un concepto patriarcal desde sus orígenes. Bueno, el argumento que se utiliza en contra de los grupos religiosos y que se ha utilizado durante mucho tiempo para controlar a las mujeres. La oposición del Vaticano al aborto se fundamenta exactamente en la misma tesis. El embrión o feto es una persona independiente tan pronto como se fertiliza el óvulo y la mujer solo es el contenedor. Es decir, desde lo que se entiende religiosamente es que las mujeres deben ser madres y por eso se oponen a la gestación subrogada, porque eso pretendería que haya una interrupción del curso natural de las cosas. Los grupos queer, por otro lado, muestran que no simplemente se trata de una gestación, sino que el proceso cuando se habla de los niños va más allá, o sea, va a través de la crianza. Por ejemplo, aquí hay un fragmento que se ha utilizado en la lectura que estaba dentro del catálogo. Queridos papás, estoy tan contenta de que me decidieran tenernos a mi hermano y a mí por medio de una madre sustituta. Sé que no fue una decisión fácil para ustedes. No querían compartirme con una pareja de lesbianas o con una mujer homosexual. Querían ser papás a tiempo completo. Críenme a tiempo completo. Ámenme a tiempo completo. Es decir, de nuevo vemos cómo en los argumentos en contra se trata de ligar a la madre con la maternidad. Y eso, pues como podemos ver aquí, no es necesariamente el caso que beneficia a todas las parejas y que beneficia a todos los niños, porque los niños también quieren tener toda la atención de sus padres independientemente si en ellos o no, dentro de la figura tradicional de la familia, hay una mujer. Y el punto de vista médico, es muy fácil escribir sobre estas garantías, pero pocos autores se detienen a imaginar cómo se garantizarán en realidad los derechos. Y lo que es peor, a nadie parece interesarle mucho. Entonces, el debate se ha centrado en decir que en ligar a las madres con la maternidad y deja a un lado las múltiples implicaciones médicas que tiene tener un hijo. Por ejemplo, el desgaste de los huesos, la falta de vitaminas. Entonces, hay que avanzar en el debate, entender que las mujeres somos más allá que madres para que se puedan dar estas conversaciones y de esa manera sí empezar a responder muchas de las críticas desde un punto de vista médico, un punto de vista científico. Entonces, los feminismos lo que quieren decir a grandes rasgos es que se toma por supuesto que las mujeres deben ser parte de la maternidad y no solo de la gestación. De otra forma, se sataniza. Una y otra vez se nos recuerda que lidiamos con personas adultas capaces y competentes. Las mujeres que toman la decisión de tener o un bebé para otra pareja, ya sea por medio de gestación subrogada o por medio de gestación subrogada por razones de voluntad o por razones económicas, son personas que pueden decidir sobre sus cuerpos, que son capaces de decidir sobre sus cuerpos. Entonces, realmente estar en contra o a favor
de la maternidad subrogada es un proceso de cada mujer y cada mujer es la que debe decidir si lo lleva adelante o no. Es simplemente una expresión de la visión conservadora de las funciones asignadas a cada sexo y la maternidad tradicional que aún prevalece, lo que mencionábamos con los grupos queer. La crianza no debe estar ligada a la maternidad, ni tampoco la gestación. Es decir, nosotras como mujeres podemos tener la decisión de si queremos ser madres, de si queremos ser gestantes, de si queremos recibir un pago por ello, de si no queremos recibir un pago por ello, porque somos personas adultas capaces y competentes. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado nuestra exposición y estaremos muy atentas al debate.